Hola, ¿qué tal? A través de 4 vídeos voy a intentar explicarte los aspectos fundamentales que caracterizaron el régimen franquista, así como su evolución, tanto política como económica y social, desde sus inicios hasta sus momentos finales. Tras la victoria en la Guerra Civil, como ya supongo que sabes o conoces, aunque sea de oídas, se instaura en España un régimen autoritario que estará vigente durante casi 40 años. Aunque en tan largo periodo de tiempo se produjeron cambios sustanciales en la economía, en la sociedad, hay algo que no va a cambiar durante todo este tiempo, y es el control absoluto del poder político por parte de Franco. En todo este periodo, distinguiremos 3 etapas fundamentales. La primera etapa es el denominado primer franquismo, que va desde 1939 hasta 1959. Este periodo está marcado por los años de posguerra y los intentos del régimen por ser aceptado a nivel internacional. En la segunda etapa, que va de 1959 a 1973, el plan de estabilización puso las bases para el desarrollo económico de los 60 y primeros 70. Finalmente, los 2 últimos años del régimen, de 1973 a 1975, comienzan con la llegada a la presidencia de Carrero Blanco y, tras el asesinato de este, la agonía del régimen hasta la muerte del dictador. En este primer vídeo te explicaré cuáles son los fundamentos ideológicos del régimen, así como sus bases políticas y sociales. Bien, pues si estás preparado, vamos a comenzar. Los elementos que definen la ideología franquista son los siguientes. En primer lugar, el nacionalismo español. Franco concebía a la patria como una comunidad racial, lingüística, religiosa e histórico-cultural, y se basaba en una interpretación heroica de la historia de España, según la cual la nación tenía un destino imperial. El segundo elemento sería el nacional-catolicismo, expresión de la unión entre la Iglesia y el Estado, en virtud de la cual la defensa de la fe era parte de la esencia histórica de España. Franco se vio a sí mismo como un personaje providencial, elegido por Dios para salvar la patria. El tercer elemento sería el imperialismo, según el cual España mantenía una vocación de imperio, entendido este como difusión de los principios espirituales del nacionalcatolicismo por el mundo. En cuarto y último lugar, el cuarto elemento que define la ideología franquista sería el anticomunismo. La obsesión y fobia que Franco sentía sobre el judaísmo, la masonería y el comunismo se debía a que eran introductores de los 2 grandes males del siglo XIX y XX, la democracia y la lucha de clases. Además, entendía que el comunismo estaba enfrentado con los valores cristianos. Por último, el antiliberalismo. El liberalismo era una doctrina individualista, importada y ajena a la tradición del país, y culpaban al sistema liberal de los males por los que había pasado España. Por lo tanto, el franquismo va a optar por un sistema sin partidos políticos, sin elecciones, sin división de poderes, sin parlamento y sin las instituciones y características de un sistema liberal. Francisco Franco tuvo el supremo poder político y asumió las jefaturas del Estado y del Gobierno. A pesar de esto, Franco tuvo que apoyarse en distintos sectores sociales o familias que integraban el bloque dominante. Estas familias del franquismo eran los falangistas, los católicos, los militares y los tecnócratas. Cada una de estas familias fue ganando o perdiendo influencia a lo largo de la dictadura, pero en última instancia era Franco quien movía por propia voluntad las piezas del tablero. Franco no dio a ninguna familia el monopolio del poder y ninguna fue excluida de los cargos. El régimen se acomodó a los distintos tiempos con un objetivo claro: acaparar el poder y perdurar en el tiempo. Ambas cosas las consiguió Franco. El franquismo evolucionó desde planteamientos fascistas a la autodenominada democracia orgánica. Con este sistema se pretendió ocultar su verdadero carácter dictatorial.
y en la que no tuvieron cabida las libertades democráticas. Con el Decreto de Unificación de 1937, Falange Española Tradicionalista y de las Jons se convirtió en partido único. Más tarde pasó a llamarse Movimiento Nacional y se encargó de controlar la organización sindical y además se reservó el papel de guía político de la sociedad. La organización sindical estaba formada por 28 sindicatos verticales de cada una de las ramas de actividad industrial, agraria o de servicios, agrupando a empresarios, técnicos y trabajadores. La afiliación sindical era obligatoria y los altos cargos sindicales eran designados por el gobierno. A pesar de constituir un régimen político dictatorial, el franquismo se institucionalizó a través de las leyes fundamentales del reino, conjunto de 7 leyes promulgadas entre 1938 y 1966. La primera de estas leyes, promulgada en 1938, es el Fuero del Trabajo. Esta ley regulaba las relaciones laborales y establecía los principios del nacionalsindicalismo. La segunda de estas leyes fue la Ley Constitutiva de las Cortes, promulgada en 1942. Esta ley regulaba el establecimiento y funciones de las Cortes. La tercera ley fundamental es el Fuero de los Españoles, promulgada en 1945. Esta ley recogía el conjunto de deberes y derechos de los españoles. La relación de derechos no iba acompañada de ninguna garantía para poderlos ejercer. La cuarta ley es la Ley de Referéndum Nacional, promulgada en 1945 también. Según esta ley, el jefe de Estado podía someter a consulta popular las cuestiones que considerase oportunas. La quinta ley promulgada en 1947 es la Ley de Sucesión. Esta ley establecía a España como reino y preveía la monarquía como sucesora del franquismo. La sexta ley es la Ley de Principios del Movimiento Nacional, promulgada en 1958. Esta ley actualizaba los principios directivos del Estado. Todos los funcionarios públicos estaban obligados a jurarlos antes de tomar posesión. Por último, la última ley fundamental es la Ley Orgánica del Estado, promulgada en 1966. Se trataba de una especie de constitución franquista con la que se quería asegurar la pervivencia del régimen después de la muerte del dictador. Y con todos estos fundamentos ideológicos y bases políticas, España se configuró como un Estado con las siguientes características. Primero, un Estado centralista. Esto significó la eliminación de cualquier forma de autonomía y la imposición de una única administración y de la unidad lingüística. Segundo, un Estado confesional. El catolicismo se convirtió en la religión oficial del Estado y las relaciones entre la Iglesia y el Estado estuvieron reguladas por el Concordato de 1953. La doctrina de la Iglesia fue esencial en campos como la moral, la educación o la sanidad. La profesión de otras religiones permaneció restringida. La jerarquía católica obtuvo el derecho a ocupar puestos relevantes en los órganos de consulta del Estado, como las Cortes, y Franco recuperó el derecho de presentación de obispos. Tercero, un Estado social. El Estado intervenía para corregir desequilibrios frente al capitalismo liberal. La política social se desarrolló en leyes y normas como la ampliación de la seguridad social en materias de protección familiar, seguros de vejez y enfermedad, legislación sobre contratos laborales o la creación de la magistratura del trabajo. Y cuarto, un Estado tradicionalista. Pretendió unir, enraizar con una determinada interpretación de la historia de España, especialmente con la imperial. Las diversas actitudes sociales respecto del franquismo se han definido a partir de 3 tipologías: el apoyo, la pasividad y el rechazo. Desde sus inicios, la dictadura contó con el apoyo de las élites económicas y sociales, es decir, terratenientes, empresarios, financieros, comerciantes, profesionales libres,
que recuperaron el poder económico, social y político perdido durante la Segunda República. También contó con la adhesión de los propietarios agrícolas pequeños y medianos del norte de España, que habían apoyado el alzamiento. En 1939, las clases medias constituían un sector social políticamente desconcertado, debido a que durante la Guerra Civil se habían visto claramente desbordadas por la Revolución Social. Así, a pesar del rechazo ideológico y político que la dictadura inspiraba en los sectores más democráticos, el trauma de la guerra convirtió a la clase media en mayoritariamente pasiva y apolítica. Finalmente, una buena parte de los sectores populares se consideraban perdedores de la guerra civil y fueron los primeros protagonistas de la oposición al franquismo. Sin embargo, la represión, el miedo y el control policial, junto con el hambre, la miseria y el afán de supervivencia, condujeron a la mayor parte de las clases populares a la pasividad política.